Ilia Topuria se atrevió a hacer lo que nadie en la historia reciente del UFC se había atrevido, proclamarse campeón mundial antes de pelear por el cinturón. 2 meses antes de enfrentarse al temido Alexander Volkanovski, cambió su biografía de Instagram a 15-0 campeón del mundo UFC, cuando en realidad llevaba 14-0 y aún no había disputado ninguna pelea de campeonato. Para muchos fue arrogancia, para otros una locura, pero lo cierto es que aquella jugada se volvió viral y todos entendieron algo: el matador no hablaba en futuro, hablaba en presente. Febrero de 2024. Frente a él, Volkanovski, considerado el rey libra por libra, el hombre al que nadie podía descifrar, un campeón que había convertido la división en un muro impenetrable. Todos lo veían como un rompecabezas imposible. Todos menos Ilia. Ya en la rueda de prensa, sin pestañear, prometió noquearlo en los 2 primeros asaltos. Lo dijo serio, lo dijo convencido, y lo dijo delante de millones. El silencio en la sala lo explicó todo. Nadie esperaba que alguien pudiera hablarle así al invencible. No era la primera vez que lo hacía. Meses antes, cuando le preguntaron cómo pensaba vencer a Max Holloway, un hombre que jamás había sido noqueado en toda su carrera, respondió: porque nunca se ha enfrentado a Ilia Topuria. Nunca se ha enfrentado a El Matador. Nunca ha peleado con alguien como yo. Y todos saben lo que pasó después. Holloway tocó la lona, y el mundo entendió que las palabras de Topuria no eran fanfarronadas. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona: los grandes campeones siempre han jugado con esa magia de predecir el futuro. Muhammad Ali lo hizo, Conor McGregor lo hizo, y ahora Topuria se une a esa lista de visionarios que parecen adivinos, pero que en realidad esconden un secreto detrás de sus promesas. Y ese secreto empieza muy lejos de los reflectores del UFC, en un país en guerra, con un niño obligado a pelear no por fama ni por gloria, sino por sobrevivir. En 1992, mientras Georgia se desangraba en un conflicto brutal que dejó más de 10.000 civiles muertos y desplazó a más de 200.000 personas, los padres de Ilia, Sasa e Inga, lograron escapar hacia Alemania. Allí nació en 1997, junto a su hermano Alexander. Desde los 4 años ya buscaba pelea con él, como si en el fondo supiera que su vida entera estaría marcada por el combate. Lo que parecía un simple juego de hermanos se convirtió en el inicio de una obsesión. Cuando tenía 7 años, la familia regresó a Georgia. El país seguía hundido en el caos. No había dinero, no había estabilidad, y lo único que abundaba eran peleas en las calles. Allí comenzó con la lucha grecorromana, la primera disciplina que abrazó con disciplina ciega. Pero sus padres sabían que quedarse en Georgia era condenarlos a un futuro sin opciones. Decidieron marcharse a España para buscar estabilidad, dejando a Ilia y a su hermano atrás durante un tiempo. A esa edad, con apenas 8 o 9 años, enfrentarse a la vida sin padres fue un golpe brutal. Georgia no era un lugar seguro: pandillas, violencia y un país en ruinas. Su madre lo contaría después con crudeza: en la calle era normal que varios chicos aparecieran para quitarles la gorra o el cinturón. Había 3 opciones: rendirse, correr o pelear. Y ellos siempre peleaban. Ese instinto, ese fuego, fue lo que más tarde lo convirtió en un luchador que nunca retrocede. Cuando finalmente pudieron reunirse en España, un encuentro fortuito lo cambió todo. La madre de Ilia vio a un hombre con oreja de coliflor, ese signo inconfundible de luchador, y le preguntó dónde entrenaba. No era lucha grecorromana, era jiu-jitsu brasileño, algo que ni Ilia ni su hermano conocían. Aquel hombre les mostró un gimnasio, y desde el primer día que pisaron ese tatami ya no salieron más. Entraban los primeros, salían los últimos. Se obsesionaron. Veían videos de Julio César Chávez y Canelo Álvarez para imitar detalles, repetían 1000 veces la misma técnica, y con apenas 15 años tomaron una decisión radical: dejar la escuela para dedicarse al 100% a entrenar. Su padre aceptó con una condición: que realmente entrenaran cada día, sin excusas. Y así lo hicieron. Vivían en el gimnasio, estudiaban boxeo, kickboxing, lucha, BJJ, trabajaban hasta caer exhaustos, porque su meta era clara: llegar a la UFC. No era un sueño, era una misión. Su debut amateur fue digno de película. Con solo 17 años, peleó en un evento llamado Arnold Fighters, y antes de que sonara la campana, Arnold Schwarzenegger en persona entró a la jaula para ver su combate. ¿Casualidad? Puede ser. ¿Destino? También. Lo que está claro es que desde aquel día, cada paso de Ilia estuvo marcado por señales de grandeza. Un año después, ya como profesional, su estreno fue demoledor: derribo, crucifijo, golpeo y finalización con un triángulo inverso. Al mes siguiente, otra victoria, esta vez en apenas 63 segundos con un estrangulamiento trasero. Tenía 18 años y ya parecía una amenaza seria. Pero crecer en España y querer llegar a la UFC no era tarea fácil. Había pocos eventos, pocos rivales, y nadie quería enfrentarse a un joven que finalizaba a todos en el primer asalto. Así que buscó la forma de abrirse camino. Trabajó de cajero, de seguridad, en la playa, dando clases de grappling, todo para poder costearse un viaje a Suecia, al gimnasio All Stars, donde entrenaban estrellas como Alexander Gustafsson. Allí, tras su primer entrenamiento, un representante se le acercó y le dijo: ¿Tienes manager? Desde hoy,
yo te represento. Y en una semana, Ilia ya estaba peleando en Finlandia. Primera pelea internacional, primera victoria por sumisión en el primer asalto. Y eso fue solo el comienzo de un ascenso imposible de ignorar. El debut de Ilia Topuria en UFC fue todo menos normal. No solo porque aceptó la pelea con 8 días de antelación, sino porque lo hizo en medio de una tormenta personal. Había dado positivo por COVID apenas 10 días antes, estaba agotado, sin haber entrenado, con la salud resentida. Además, debía cortar 12 kilos en menos de una semana y cumplir con decenas de pruebas médicas para ser aprobado. Pasó incluso por el hospital en esos días de preparación. Lo lógico hubiera sido rechazar la oferta. Pero Ilia nunca ha sido lógico. Aceptó de inmediato, consciente de que ese era el momento que había estado esperando toda su vida. Lo increíble es que, a pesar de las circunstancias, la noche de la pelea no pareció un debutante inseguro. Desde el inicio se le vio agresivo, confiado, controlando cada segundo. Derribos explosivos, transiciones fluidas, presión constante. Cuando terminó el combate, los jueces no dudaron, victoria por decisión unánime. Topuria no había llegado a UFC para probar suerte. Había llegado para quedarse. Ese triunfo también marcó un antes y un después en su familia. Junto a su hermano Alex, se convirtió en uno de los primeros georgianos en conseguir el cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño. Pero mientras Ilia comenzaba a hacerse un nombre en el escenario mundial, Alex tomaba una decisión que muy pocos se atreverían a tomar. Renunció a su propio sueño como peleador profesional para convertirse en el principal apoyo de su hermano. Canceló peleas, sacrificó entrenamientos y oportunidades, y se dedicó a estar al lado de Ilia en cada paso. No fue una renuncia por debilidad, sino un acto de lealtad. Quería que el mundo reconociera a Ilia como uno de los grandes, y entendió que su papel en esa historia era empujarlo hacia la cima. Ilia no tardó en corresponder ese sacrificio con resultados. Entró en la UFC sin hype, sin la maquinaria publicitaria que la compañía suele dar a ciertos prospectos. No había videos de promoción ni titulares llamativos. Pero lo que hacía dentro de la jaula hablaba más fuerte que cualquier campaña. 3 peleas, 3 finalizaciones. Todas limpias, todas brutales. Nadie podía seguir ignorando al joven georgiano. Su cuarta pelea sería contra Brice Michei, invicto y rankeado. Muchos lo vieron como el primer muro real en el camino de Topuria. Michei era un talento reconocido, un luchador duro, alguien que podía complicar a cualquiera. Pero en cuanto la jaula se cerró, se vio otra cosa. Ilia lo dominó con facilidad, lo arrastró al suelo y lo finalizó con una superioridad tan clara que dejó a todos con la boca abierta. Lo que debía ser una prueba de fuego se convirtió en otra exhibición. Y aquí es donde se empieza a notar lo que lo diferencia. Topuria no es solo fuerza, velocidad o resistencia. Es estrategia pura. Estudia a sus rivales como un ajedrecista. Divide el octágono en zonas, identifica en qué lugares su adversario se siente más cómodo y le arrebata ese espacio. Lo obliga a pelear en terreno incómodo, donde los instintos fallan y la desesperación aparece. Esa capacidad de leer y controlar el combate lo convierte en un peleador distinto. Lo mismo ocurre fuera de la jaula. Cada palabra que pronuncia parece arrogante, pero en realidad está medida. Su trash talk no es improvisación. Busca sembrar dudas en el rival, y al mismo tiempo, captar la atención del público. Incluso empezó a grabar un documental sobre convertirse en campeón mundial mucho antes de que la oportunidad real existiera. Esa visión a largo plazo lo define. Para él, no se trata de si sucede, sino de cuándo suceda. Por eso, cuando aseguró que iba a noquear a Volkanovski en 2 asaltos, no lo dijo como provocación, lo dijo como promesa. Y cuando se atrevió a afirmar que sería el primero en tumbar a Max Holloway, lo hizo convencido de que ya había visto esa escena en su cabeza. Para Ilia, las palabras son un contrato consigo mismo. Si lo dice en público, no tiene marcha atrás. Y hasta ahora, casi siempre ha cumplido. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si te está gustando esta historia y quieres descubrir cómo planificó su asalto al campeón Volkanovski, suscríbete y deja un comentario. Seguimos. Después de derrotar a Michei, Topuria dejó de mirar hacia abajo. Su mirada estaba fija en la cima. Allí lo esperaba Alexander Volkanovski, el campeón libra por libra, el hombre que parecía intocable. Muchos lo veían como un muro imposible de romper. Para Ilia, en cambio, era solo el siguiente paso inevitable. Y lo dijo sin temblar: voy a hacerlo parecer un saco de boxeo. Voy a bailar esa noche. Atención alrededor del combate con Alexander Volkanovski era diferente a cualquier otra. El australiano no era solo un campeón. Era considerado el mejor libra por libra del planeta, un hombre que había derrotado 3 veces a Max Holloway, que había neutralizado a Brian Ortega y que incluso había subido de categoría para enfrentarse a Islam Makhachev sin mostrar miedo. Volkanovski era un muro infranqueable, una máquina de resistencia y estrategia que parecía no tener fisuras. Durante años había hecho que los mejores de la división parecieran amateurs. Para muchos analistas, Ilia Topuria estaba destinado a chocar contra la realidad. Pero mientras todos lo veían como un reto imposible, el matador se comportaba como si ya supiera el resultado.
2 meses antes del combate cambió su biografía en Instagram a 15-0 campeón del mundo UFC. En aquel momento aún estaba 14-0 y no había disputado ningún título. La audacia sorprendió al mundo. Lo llamaron arrogante, lo acusaron de vivir en una ilusión. Pero Ilia no lo hacía para provocar. Lo hacía para forzarse a cumplir. Para él, declararse campeón antes de serlo era eliminar cualquier vía de escape mental. La estrategia mediática continuó en cada entrevista y conferencia. Voy a noquearlo en los 2 primeros asaltos, repetía con frialdad. Voy a hacerlo parecer un saco de boxeo. Sus palabras desconcertaban porque nadie hablaba así de Volkanovski. Pero Topuria no solo lo decía, lo creía. Pasaba horas estudiando los combates del australiano, identificando patrones, analizando ángulos, detectando en qué rincones del octágono se sentía más cómodo. Dividía el espacio en números, calculaba cada detalle y diseñaba un plan para sacarlo de su zona de seguridad desde el primer segundo. La noche del combate, el ambiente era eléctrico. Volkanovski caminó hacia el octágono como lo había hecho tantas veces, con la confianza de un campeón que se sabe invencible. Al otro lado, Ilia entró con el rostro imperturbable, como si estuviera entrando en su propia casa. Sabía que el momento que había imaginado tantas veces estaba a segundos de volverse realidad. El primer asalto fue una guerra táctica. Volkanovski intentó imponer su jab, mantener la distancia y controlar el ritmo. Pero Ilia le negó esos espacios. Cada vez que el campeón avanzaba, el matador lo obligaba a retroceder. Cada paso era un recordatorio de que el plan estaba en marcha. Los comentaristas empezaban a notar algo extraño. Volkanovski no se veía cómodo. Estaba peleando, sí, pero no desde la confianza habitual, sino desde la incomodidad. En el segundo asalto, la presión de Ilia dio resultado. Una derecha precisa impactó en el rostro del australiano. El campeón tambaleó por un instante y la arena estalló. Por primera vez en mucho tiempo, Volkanovski se veía vulnerable. El matador olió la sangre y no dudó. Se lanzó hacia adelante con combinaciones rápidas, cerrando ángulos, descargando golpes con precisión quirúrgica. Otra derecha lo conectó de lleno y el campeón cayó contra la lona. El árbitro intervino mientras el público gritaba sin poder creer lo que estaba viendo. Alexander Volkanovski, el hombre que parecía indestructible, había sido noqueado. El invicto de Ilia Topuria seguía intacto, pero ahora llevaba algo más que una marca perfecta en su récord. Llevaba el cinturón dorado de campeón del mundo. La celebración fue un desahogo. Durante años había repetido en su mente la misma escena, Dana White rodeando su cintura con el cinturón de campeón. Esa noche, frente a miles de personas y millones a través de las pantallas, lo que había visualizado se materializó. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que las lágrimas fluyeran. No era arrogancia, no era suerte. Era el fruto de una vida entera de sacrificio. El impacto fue inmediato. La noticia recorrió el planeta. El campeón libra por libra había caído, y lo había hecho contra un joven que llevaba meses anunciando que así sería. Los críticos que lo llamaban arrogante tuvieron que reconocerlo, había cumplido cada palabra. Los fanáticos que dudaban se convirtieron en creyentes. Y Volkanovski, que tantas veces había reducido a rivales de élite a meros aspirantes, reconoció que aquella noche se enfrentó a alguien que simplemente lo superó. Ilia no celebró como alguien que había alcanzado la meta final. Celebró como alguien que sabía que ese era solo el primer paso. Cuando le preguntaron qué significaba el título para él, respondió con calma: antes de esta pelea mi meta era ser campeón del mundo. Ahora ya soy campeón. Mi meta es convertirme en leyenda. Ese cambio de perspectiva lo decía todo. Para Topuria, el cinturón era el inicio de una nueva misión. No buscaba simplemente defender el título. Quería marcar una era, dejar huella, ser recordado junto a los más grandes. Su mirada ya no estaba en lo que acababa de conseguir, sino en lo que vendría después. El matador había llegado para quedarse. Y lo había demostrado de la forma más brutal posible, derribando al rey libra por libra con la misma confianza con la que lo había anunciado meses antes. La victoria contra Volkanovski no solo le dio el cinturón, lo transformó en un fenómeno global. De la noche a la mañana, Ilia Topuria pasó de ser un contendiente prometedor a convertirse en el nuevo rostro de la UFC. España y Georgia lo recibieron como un héroe nacional. En Madrid, su nombre sonaba en cada rincón. En Tiflis, miles de personas salieron a las calles para celebrar a El Matador, el joven que había convertido años de lucha y sacrificio en gloria mundial. Los gestos que siguieron demostraron que su impacto iba más allá de la jaula. Pocos días después de la coronación, caminó sobre el césped del Santiago Bernabéu acompañado por leyendas del Real Madrid. Miles de aficionados lo ovacionaron mientras levantaba el cinturón dorado. Fue un reconocimiento que pocos peleadores de artes marciales mixtas habían recibido jamás. Lo mismo ocurrió en actos oficiales. Se reunió con el presidente de España, fue recibido como embajador en Georgia y compartió momentos con estrellas globales como Lionel Messi. Topuria ya no era solo un campeón. Era una celebridad, un símbolo de orgullo para dos países. Pero entre todas las imágenes de esa etapa, una quedó grabada en la memoria de los fanáticos.
Tras noquear a Volkanovski, Ilia se arrodilló en el centro del octágono y dejó una rosa roja. Lo hizo en silencio, con solemnidad, como un matador que rinde homenaje al toro después de una faena. El gesto sorprendió a muchos, pero tenía un profundo significado. No era burla ni arrogancia. Era respeto hacia su rival, hacia el espectáculo y hacia la tradición que inspiraba su apodo. En un deporte donde la violencia es protagonista, el matador recordó que el honor también forma parte del juego. Sin embargo, Ilia no se conformaba. Ganar el cinturón era apenas el prólogo. Su mirada ya estaba fija en el siguiente capítulo, Max Holloway. El havaiano, ex campeón y considerado por muchos el mejor boxeador de la UFC, era la prueba perfecta para consolidar un legado. Holloway nunca había sido noqueado en toda su carrera. Había recibido castigos brutales de peleadores de élite y siempre había resistido. Nadie había logrado apagar sus luces. Nadie hasta que apareció el matador. Topuria lanzó el desafío con una mezcla de frialdad y espectáculo. Voy a buscar el knockout más rápido de la historia. 10 segundos, en el centro del octágono. La declaración parecía absurda, casi una provocación imposible. Pero lo había dicho con la misma seriedad con la que prometió vencer a Volkanovski. Su intención no era solo ganar. Era demostrar que podía hacer fácil lo que para otros era impensable. El contraste de estilos añadía dramatismo. Holloway basaba su juego en el volumen de golpes, en la resistencia infinita, en el desgaste progresivo. Topuria, en cambio, combinaba técnica precisa con potencia demoledora. Era un choque de filosofías, la durabilidad contra la contundencia, la acumulación contra el impacto letal. Y aunque el havaiano gozaba del respeto absoluto de los fanáticos, Ilia no mostraba ni un gramo de duda. Para él, Holloway era simplemente el siguiente paso en el camino hacia la grandeza. Lo más llamativo de su mentalidad era la forma en que redefinía el propósito del campeón. No se entrenaba únicamente para ganar. Se entrenaba para dominar, para entretener, para dejar a los espectadores con la boca abierta. Quería que cada persona que pagara una entrada o un PPV sintiera que había valido la pena. Por eso rechazaba la idea de ser recordado solo como un guerrero con aguante. No quiero que me conozcan como el mejor mentón de la UFC. Eso significa que recibí demasiado castigo. Yo quiero dominar, quiero aplastar. Ese enfoque lo diferenciaba de casi todos. Algunos peleadores entrenan para competir, otros para acumular victorias. Ilia entrenaba para ser recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos. Y cada movimiento dentro y fuera del octágono era parte de esa estrategia. El cinturón era suyo, pero el objetivo era más ambicioso: escribir su nombre en la historia junto a los Ali, los McGregor, los Khabib. Para lograrlo, tenía que seguir venciendo, pero también tenía que seguir sorprendiendo. El combate con Holloway era el escenario perfecto para demostrar que su reinado no sería uno más, sino el inicio de una nueva era en las artes marciales mixtas. Después de coronarse campeón, Ilia Topuria no actuó como alguien que había alcanzado la cima, sino como alguien que apenas había dado el primer paso hacia algo mucho más grande. Para muchos peleadores, ganar el cinturón es el destino final. Para él, solo es el inicio de una misión aún más ambiciosa: construir un legado inmortal. Desde niño soñaba con ser olímpico, luego con ser campeón, y ahora su mirada va más allá. No quiere que lo recuerden como un campeón pasajero que brilló unos años y desapareció. Quiere ser recordado como uno de los nombres que marcaron una época, como los que cambiaron para siempre la forma de ver un deporte. Su discurso lo deja claro: ya cumplí mi sueño de ser campeón. Ahora mi meta es ser leyenda. Esa mentalidad lo impulsa a entrenar con un nivel de disciplina que roza la obsesión. Mientras muchos luchadores se enfocan en pulir sus puntos fuertes, Ilia insiste en entrenar todo, incluso lo que no le gusta, incluso lo aburrido. Boxeo, lucha, grappling, defensa de derribo, cardio o extremo, simulaciones de combate con escenarios imposibles. Todo está dentro de su preparación. Sabe que la diferencia no está solo en los highlights, sino en las horas de repetición silenciosa. Kobe Bryant entrenando tiros solo en un gimnasio vacío, Michael Jordan repitiendo fundamentos básicos, Cristiano Ronaldo obsesionado con cada detalle físico. Esa misma filosofía de grandeza la aplica el matador en cada día de su vida. Y los resultados ya lo muestran. Puede finalizar en cualquier escenario: arriba con un golpe letal, abajo con una estrangulación quirúrgica, o simplemente desgastando a su rival hasta romperlo mentalmente. Eso lo convierte en un problema imposible de resolver, porque no hay un único camino para enfrentarlo. Es un peleador que sabe adaptarse, y en esa adaptabilidad está su fuerza. Pero Ilia no es solo un deportista, es un símbolo. En España, donde el MMA no era parte de la cultura popular, hoy su nombre se grita en estadios de fútbol, aparece en portadas y despierta interés en nuevas generaciones. En Georgia, su historia es orgullo nacional: un niño nacido en tiempos de guerra que se convirtió en campeón del mundo. Y en la comunidad latina, su figura representa la victoria del esfuerzo, la fe y la disciplina. Lo más interesante es cómo entiende su rol fuera del octágono. No se limita a ganar peleas. Busca crear momentos memorables que trasciendan. El gesto de la rosa en el centro de la jaula no fue casualidad,
Fue un símbolo pensado para dejar huella, un acto que recordara al mundo que incluso en un deporte brutal hay espacio para la honra y el respeto. Cada detalle de su carrera, desde sus declaraciones hasta su forma de celebrar, está diseñado para construir un legado narrativo además de deportivo. Ilia habla de subir de categoría, de buscar más cinturones, de escribir su nombre entre los más grandes. Y aunque algunos lo consideran arrogancia, lo cierto es que hasta ahora ha cumplido cada palabra que ha dicho. Cuando prometió acabar con Brice Mitchell, lo hizo. Cuando juró que iba a noquear a Volkanovski, lo cumplió. Ahora asegura que va a ser recordado como uno de los mejores de todos los tiempos. Y después de todo lo que ha demostrado, ¿quién se atreve a decir que no lo logrará? La gran pregunta que queda en el aire es si estamos viendo el nacimiento de una nueva era en la UFC. Cada generación ha tenido a su figura: Anderson Silva, George St. Pierre, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor. Todos ellos marcaron un antes y un después. Ilia Topuria quiere ser el próximo en esa lista. Y lo persigue con una combinación que pocos han tenido: talento natural, disciplina brutal, confianza inquebrantable y una visión clara del futuro. Lo cierto es que ya cambió la historia. España y Georgia tienen por primera vez un campeón del mundo en UFC. Millones de fanáticos en distintos idiomas corean su nombre. Y cada vez que entra al octágono, genera la sensación de que puede pasar algo histórico. Eso es lo que diferencia a los grandes: no solo ganan, sino que hacen que la gente espere lo inesperado. Tal vez dentro de unos años, cuando se hable de Ilia, no se le recuerde solo como el hombre que noqueó a libra por libra más temido de su generación. Tal vez se le recuerde como el peleador que cambió el juego, el que llevó a UFC a nuevas audiencias, el que inspiró a miles de jóvenes a creer en lo imposible. Ese es el objetivo final. No solo ser campeón, ser eterno. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario. Así seguimos trayendo la vida y la carrera de peleadores que desafían la lógica y convierten sus sueños en realidad.